Paz y bien, en este segundo domingo del tiempo ordinario. A partir de este domingo verás al sacerdote vestido de color verde, que es el color propio de este tiempo y que significa esperanza, la juventud de la iglesia al verse renovada por la nueva vida en Cristo. Y abrimos este tiempo con el testimonio de Juan el Bautista al comienzo del bautismo de Jesús. Pero, a diferencia del domingo pasado, esta vez lo hacemos con el Evangelio de San Juan, que nos ofrece una profunda revelación de la identidad de Cristo, muy apropiada para el inicio de este año que estamos comenzando. Encontramos una afirmación muy importante sobre Jesús por parte de San Juan Bautista. Y sucede cuando Juan está bautizando a las orillas del río Jordán y ve pasar a Jesús, él exclama: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". La Iglesia ha asumido esta expresión en la liturgia de la misa, primero como una triple invocación. Cuando decimos: "Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros", lo respondemos 2 veces, y la tercera: "Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz". Y en un segundo momento, esta frase la utilizamos como un anuncio. Cuando el sacerdote eleva ya el cuerpo de Cristo, dice: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor". Y es aquí donde surge una pregunta: ¿por qué es tan importante definir a Jesús como el Cordero de Dios al principio de su ministerio en el Evangelio de San Juan? La imagen del Cordero nos hace referencia a la Pascua judía, la noche en que el pueblo iba a ser liberado de la esclavitud por parte de los egipcios, y Dios pide que en esa noche de Pascua cada familia se reúna para sacrificar un cordero, y que con la sangre de ese cordero rociaran las jambas y los postes de la puerta de la casa, de tal manera que cuando sucediera la última plaga, que era la del exterminio de los primogénitos, no entrara dentro de esa casa. Por lo tanto, lo que hace la sangre del cordero es defender a la familia de la muerte. Pero además, y esto es muy importante, en la cena pascual, además de sacrificar el cordero tenía que ser comido, que toda la familia se reuniera y se alimentara con la carne de ese cordero. Pues en el Evangelio de hoy, Juan el Bautista lo presenta diciendo: "Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". De trasfondo está el sacrificio del Cordero Pascual. Por lo tanto, desde el principio del ministerio de Jesús, se nos presenta como un cordero que va a ser sacrificado, que viene a derramar su sangre para que nosotros tengamos vida. Y además, como católicos, así como lo pide en el libro del Éxodo, nosotros podamos consumir a este cordero. De tal manera que cada vez que celebramos la misa, nosotros debemos de comulgar para así poder recibir la salvación, la vida nueva que Cristo nos ofrece al derramar su sangre por nosotros. La primera lectura, tomada del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, nos hace referencia a la llamada que hace Dios al siervo, que en él se quiere complacer, y le encomienda una misión específica: reunir al pueblo que está disperso e iluminar con la luz de su palabra, que viene a ser la revelación de Dios para todos los pueblos. Y esta es la función que hace Cristo cada vez que celebramos la Eucaristía. Derrama su sangre por nosotros, se nos da como alimento y con su palabra ilumina nuestra vida. Y en la segunda lectura comenzamos a escuchar la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta carta la estaremos escuchando como segunda lectura todos estos domingos hasta finales de febrero. Y hoy en el inicio de la carta escuchamos el saludo de San Pablo a la comunidad llamándola Iglesia de Dios. Es la expresión favorita del apóstol. Y describe a la comunidad, a la iglesia, primero como una comunidad de santos, donde todos ellos son para Dios. Segundo, describe a la comunidad como dedicada enteramente al servicio de Dios, al servicio de la voluntad del Padre mediante la unión con Cristo. Y tercero, viviendo en comunión entre los hermanos de la comunidad y con otras comunidades. Si nosotros podemos vivir estas tres características que San Pablo describe hoy a la iglesia,
estaremos dando un buen testimonio de una comunidad que se reúne en torno al altar de Cristo para recibir su nueva vida. Que cada vez que participemos de la Eucaristía, es decir, de la misa, acudamos con esta conciencia de contemplar al Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Nuestra sociedad actual ya no habla de pecado, ha quitado esta realidad de su manera de pensar. Ahora todos son errores, circunstancias, malentendidos. Nuestro mundo mucho menos puede entender que alguien cargue sobre sí el pecado del mundo y que lo quite con su muerte y resurrección. Y es aquí donde entra nuestra fe cristiana. Ahora nosotros estamos llamados a anunciar al Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. El pecado, que es todo lo que hay de violencia, de injusticia, de egoísmo y de inhumanidad que hay en el mundo. Sabemos que lo hay, y mucho. El pecado abarca todo lo que tiene un impulso destructivo para los hombres y para Dios. Jesús ha sido una víctima inocente de este pecado que lo ha llevado a una muerte humillante, pero ha vivido su muerte en clave de entrega. Y es así como Cristo ha vencido en sí mismo el poder del pecado, no con violencia, agresión o amenaza, sino en un acto de amor, de confianza y de entrega. De esta manera le ha quitado su fuerza al pecado y lo ha quitado del mundo. Y nosotros podemos ser testigos de esto, viendo cómo nos ha ido sanando, nos ha ido rescatando del pecado, nos ha ido dando una nueva vida desde la clave del amor y del perdón. Y es de esto de lo que estamos llamados a ser testigos en el mundo. Anunciar a los demás el Cordero de Dios y continuar venciendo con él el pecado que hay en nosotros y en el mundo. Y esto comienza desde nuestra participación en la misa, sabiendo que Jesús derrama en cada Eucaristía su sangre por nosotros, que se nos da como alimento y que lo debemos de consumir para de esa manera ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida. Yo soy Fray José Leiva, y que el Señor te dé la paz. Alabados el Cordero.